Bienvenidos. Con este título voy a comenzar con una pequeña historia. Quizás explico un poquito mejor el título que tengo en mente. Y ni siquiera una gran historia, es un hecho que me contaron una vez, me pareció muy simpático. Y viene una tormenta eléctrica con rayos y truenos. Entonces una mamá va a buscar a sus hijos, eran tres hermanitas. Las va a buscar en la casa y no las encuentra, las busca, las llama, no las encuentra. Entonces sube arriba, donde están las habitaciones, y se acerca al placard y escucha unas voces. Entonces llama por los nombres, las llama, y la hermanita, una de las hermanitas le dice, aquí estamos, mamá, abrazadas, y nos estamos perdonando. Y por lo menos a mí evoca que quizás no estaban solo refugiándose de la tormenta exterior y del ruido, de alguna manera, con la sabiduría innata de los niños, estaban enfrentando su tormenta interior y con esta sabiduría infantil quizás elegían algo más difícil, que era quedarse juntos y quizás transformar ese miedo en reconciliación, en este caso. Otra pequeña historia en el mundo del kayak extremo, ¿no? Que se llama de aguas blancas, ¿no? Que es cuando hay mucha turbulencia, el agua se pone blanca. Eh, Extremo, ya tipo patrocinado por Red Bull. Hay una característica que se llama, en inglés es keeper's hole, ¿no? Como el agujero que te mantiene, y que mantiene, el agujero que mantiene. Es una especie de remolino que atrapa a las personas que caen ahí y no les permite ir hacia abajo y no les permite ir arriba en el centro, sino arriba en el costado para después volver a tomarlos. Y mientras más, teóricamente, uno lucha, más está susceptible al efecto de este remolino natural que es mortal. Entonces, esta persona muy experimentada contaba una especie de documental extremo que cae haciendo kayak en esta agua blanca, cae ya sin el kayak y empieza a tratar de salir, empieza a cansarse, más probaba, más difícil era y más se cansaba. Y según él, en uno de sus últimos intentos, ya con fuerza y interés y lucidez mental, sale a la superficie en el borde, lo que es donde puede llegar a la superficie, pero claro, pues va a ser rechupado. Toma todo el aire que puede y él pensaba era quizás su última oportunidad de hacerlo. Y hace este linger en esto, dejarse ir, y cuando llega al centro de este remolino, se deja ir de manera opuesta a la intuición, contraintuitivamente, hacia lo más profundo, lo más profundo, lo más oscuro, que es donde justamente él peleaba de no ir, que era metros abajo del centro de este remolino, para pasar y segundos después, casi un minuto, aparecer del otro lado, muchos metros más adelante, en agua completamente serenas y tranquilas. Y cuenta, dice, en estos casos el escape no es huir, sino de alguna manera rendirse a ir hacia lo que más tememos. Última pequeña historia. Esto es puramente científico, un experimento. Hablé algunas veces, me fascinó a mí desde el inicio. Hubo distintos experimentos que se hicieron en la psicología comportamental. Y es el pelo del gato. Eso fue el inicial. Después se empezó a hacer con perros. Pero vamos a hablar del el pelo del gato.
Entonces son ratas de laboratorio que exponen en crecer a la experiencia de estar en la presencia de gatos y cuando comienza el experimento están en jaulas y ven a qué hora comen, cómo juegan, cómo pelean entre ellas, cómo hay jerarquías según la edad. Y en un cierto momento en el experimento se coloca una pequeña cantidad, no es uno, como dice el título, que es el pelo, pero se colocan algunos pelos de gato. Simplemente se colocan pelos de gato dentro de uno de los ángulos de la jaula. En ese momento, cuando las ratas se dan cuenta de esto, se paralizan. Dejan de comer, se esconden en un ángulo, dejan de interactuar y el peligro no es real. Pero la memoria de las ratas de ese olor, de esa percepción y de toda la experiencia que tienen es real. Pasa el tiempo y hay como un aprendizaje que no es inminente el peligro, pero nunca más, por la duración del experimento, vuelven a jugar de la misma manera, a exponerse de la misma manera, a acercarse a esa zona donde estaba el pelo, de la manera que era antes. Nunca más. O más, un poco menos, podemos decir que en la especie humana pasa algo bastante parecido. Tenemos un recurso bastante parecido. Por lo cual, muchas veces lo que evitamos en el presente, muchas veces no es más que una emoción precedente, vieja. Un tono, una palabra, alguna herida no completamente codificada y nos limitamos o dejamos de amar, de confiar, de hacer, de ser. Último, va a ser todo historias y poesías. Acabo de pensar así. Sabiduría de los poetas. Quisiera, mientras lo leo, o lo digo, porque algunos son de memoria, vayan reflexionando estas situaciones o estos momentos en su vida. Nuestro queridísimo poeta Rumi dice, no te des vueltas, no te apartes. Mira directamente al lugar que está vendado. Ahí es donde la luz entra. Mario Oliver, y este de memoria. Una vez, una persona muy querida me regaló una caja llena de oscuridad. Me llevó muchísimos años entender que eso también era un regalo. Por último, María Rielke dice, no temas el sufrimiento, devuelve el peso a la tierra. Las montañas son pesadas, los mares son pesados, inclusive los árboles que quizás plantaste cuando eras un chico, ya son demasiado pesados desde hace rato. Pero el viento podés llevarlo. La pregunta y la reflexión es, ¿no es posible ser completamente nosotros, estar completamente en paz, en la plenitud de quienes somos, mientras sigamos exiliando, manteniendo a distancia partes de nuestro ser? ¿Cuál es hoy o cuáles son los pelos de gato? Parte de tu historia, por miedo, por frustración, por incapacidad, por desconocimiento. Historias o recuerdos que estás evitando.
¿Y qué pasaría si por un momento, simplemente un momento, te quedaras? Un momento, en lugar de irse, te quedaras a ver qué descubrís, que se transforma. Quizás no era una prisión ni una pared, era un túnel, pasaje. Buena práctica, buena diversión.